Producto cruz o producto vectorial es una de esas operaciones matemáticas que es un poco extraña, pero es bastante conveniente, nos ayuda en muchas situaciones. Recuerden que hemos dicho que está definido como la magnitud de A, ¿verdad? Ya, sin flechita, solamente la magnitud, multiplicada por la magnitud de B, multiplicado por el seno del ángulo que hagan estos dos vectores. Necesitas dos vectores que no estén alineados el uno con el otro, que tengan cierto ángulo y esto será en una dirección, le he puesto U, este es un vector unitario que está alineado de tal manera que es consistente con la regla de la mano derecha. ¿Okay? Así que es un producto que depende de la orientación espacial de estos vectores, uno con respecto al otro. Es lo que llamamos una definición geométrica, que depende del ángulo. Una definición geométrica, ahí está. Para otras situaciones, si no te gusta usar la regla de la mano derecha, si es un poquito complicado, no te preocupes, hay otra definición que vamos a ver que es la definición algebraica. Y esta definición algebraica requiere que escribamos los vectores, vamos a escribir A por B y vamos a dibujar vector A, vector B, pero tenemos que escribirlos con sus componentes como vectores, por ejemplo, AX, AY, AZ en las direcciones I, J, K, y lo mismo para B. Entonces, el producto vectorial, el producto cruz de A por B, lo vamos a definir de la siguiente manera. Primero escribimos los vectores unitarios IJK. Vamos a poner estas barras que hemos prestado de la notación de matrices. Escribimos las componentes en orden. Primero A, luego B, porque así está en mi producto. He puesto A por B. ¿Verdad? Está primero A y luego B. Y lo que hacemos siguiente, vamos a ir fila y columna, por ejemplo. Vamos a escribir, hacer un poco de espacio primero. Fila 1, columna 1. Para esta fila 1, columna 1, ¿verdad? El elemento común es I, así que estoy calculando la componente I. Vamos a escribir aquí, componente I. Y lo que me queda, ¿verdad? Que es AY, AZ, BY, BZ, voy a multiplicarlo en cruz. Por ejemplo, AY por BZ y BY por AZ. ¿Okay? Empiezo con AY, BZ, así que tendría AY multiplicado por BZ y tengo que restar menos, ahora voy en la otra cruz, es verdad, la otra componente de la cruz, BY a Z, por eso se llama producto cruz. Tengo que ir en cruz. ¿Ok? Ya está la componente I. Hago algo similar entonces para la componente J, pero este paso es muy importante. Voy a recalcar esto cuando voy a la siguiente componente, ¿verdad? Voy ahora fila 1, columna, fila 1, columna 1, ¿verdad? Que voy a trabajar la componente J. Voy a alternar el signo. Voy a ir, miren, I era positivo. J, le voy a poner un negativo al frente. Antes de calcular el valor, ya tiene un negativo. El signo va a ir alternando. I no lo tenía. J lo tiene. ¿Ok? Así que ahora los que me quedan son libres. Son AX, BZ. ¿Verdad? Vamos a empezar con AX, BZ primero. AX, BZ para mi producto cruz. Así que tendré AX por BZ. Y luego, para completar la cruz, tengo que restar los otros componentes. BX por AZ. BX, lo voy a poner en orden a X, a Z, BX. ¿Okay? Y por último, vamos con la tercera componente que es K. Recuerden, voy alternando signos positivos, negativos, positivos. Es decir, este no necesito alterar. Así que digo fila 1, columna 3. Y voy a tener libres ahora estos elementos y hay que multiplicarlos en cruz. Así que empiezo, componente K, es un positivo. Empezaré con AXBY, AXBY, resto, BXAY. Ahí está. Así que ese es mi producto cruz, ¿verdad? Algunas iteraciones, es un algoritmo un poquito
largo, pero es repetitivo. ¿Ok? Así que vamos a ver esto en algunos ejemplos. Y como estamos hablando de torque, vamos a ilustrar esta idea con un ejemplo que involucre torque. Traemos el mismo ejemplo del volante, donde a cierta distancia R habíamos aplicado una fuerza F, ¿verdad? Así que vamos a ver esto, vamos a poner una vista lateral, ¿verdad? Si tú te vas de lado, esto debería verse de la siguiente manera, una vista lateral. Tendríamos el guía así, vamos a poner esto, rotarlo un poquito, tenemos el vector R aquí, ¿verdad? Del centro hacia arriba, y vamos a definir nuestro ángulo, digamos que es un ángulo de 37 grados, así que vamos a poner en una vista frontal cómo se vería esto. Vista frontal, vamos a dibujar. La fuerza F es aplicada en lo alto del guía, ¿verdad? Hacia la derecha. Y ahora podemos definir nuestros ejes. ¿Okay? Digamos que este es X y esto es Y. Así que hay que ser consistente en la vista lateral, entonces volvemos ahora a la vista lateral. X se vería simplemente como un punto. Y se vería hacia arriba, ¿verdad? Este sería Y. Y Z debería verse de esta manera. Tengo X, Y, Z. ¿Ok? Diferentes vistas. Tengo la vista perspectiva, la vista lateral y la vista frontal. Así que, ¿por qué estoy haciendo todas estas vistas? Porque necesitamos escribir las componentes. Miren, Z se vería aquí. Para escribir las componentes, recuerden, el vector R tiene una componente hacia arriba y una componente hacia el frente. ¿Okay? Hay que ir descomponiendo los vectores. Necesito escribir R y F, ambos con las componentes X, Y, Z. Así que puedo llamar esto Rx, perdón, Ry y Rz. Recuerden que habíamos dicho R es aproximadamente 20 centímetros y la fuerza F dijimos que era 500 newtons. Así que recuerda, queremos escribir R y F como vectores. Empecemos con R. R, tengo componentes Rx, Ry, Rz. Así que, miren, acá está R. Hay que escribirlo en función de sus componentes. Así que vamos a poner este triángulo por aquí. Y sabemos que este valor en diagonal es 0.2 metros, es decir, 20 centímetros. Sabemos que el ángulo es 37 grados, así que usando trigonometría, SOHCAHTOA, ¿verdad? El lado adyacente corresponde a coseno, 0.2 por coseno del ángulo. El lado opuesto corresponde a seno, 0.2 por seno del ángulo. Y esas son mis componentes Y y Z. No hay componente X, ¿verdad? Esto está completamente alineado hacia arriba, así que no va a la izquierda ni a la derecha. Los valores 0.16, 0.12, así que ya puedo escribir R como vector. Tendré 0 en X, es decir, 0 en Y, en Y 0.16 y en J, noten, ¿verdad? En K o en Z, noten que esto va en contra de Z, ¿verdad? RZ va hacia la derecha, el vector, la dirección del eje Z va hacia la izquierda en mi diagrama. ¿Okay? Así que será negativo 0.12K. Entonces tengo los tres vectores. Ahora la fuerza F es un poquito más sencilla. F está completamente hacia la derecha, es decir, completamente en X, no tiene componente Y ni componente Z. Así que 500, 0 y 0. Ahí está la fuerza F. Así que ya estamos listos para calcular el producto cruz. Entonces, el producto cruz, R por F, como lo habíamos definido, lo vamos a poner aquí, y JK primero, luego ponemos esta notación. R va primero, ¿verdad? En mi producto R está primero, así que empiezan las componentes de R. 0.16, negativo 0.12, luego F, 500, 0, 0. Ok, entonces ya sabemos el algoritmo, vamos a hacer un poco de espacio aquí. Columna 1, fila 1, columna 1. Así que multiplico y luego en cruz, ¿verdad?
Punto 16 por 0, 0. 0 por 0, negativo punto 12, 0. Eso es en I. Luego la siguiente componente, multiplico 0 por 0 y 500 por negativo punto 12. Recuerden, esto va alternando el signo, así que ya empiezo con un negativo allí, fuera del paréntesis, y tengo 0 por 0, 0, 500 por negativo punto 12, eso da, ¿cuánto da eso? Negativo 60. Eso es en J. Y voy con la siguiente componente, fila 1, columna 3, tendré nuevamente en cruz, así que tengo 0 y tengo 500 por punto 16, ¿cuánto es eso? 80. Muy bien, entonces ya mi torque, ¿verdad? Puede ser escrito como negativo, 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 va a dar negativo 60J menos 80K. Ese es el torque, ¿verdad? Así calculamos el producto cruz. Si tú quieres visualizar esto, ¿verdad? Recuerda, en esta vista lateral tengo la dirección J y K negativas ambas, así que hacia abajo y hacia la derecha, porque va en contra de Y y en contra de Z. ¿Okay? Esto es mi torque. Esto se puede ver con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Indica un giro en esta dirección. Y eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener un giro en esa dirección. Tiene que ser consistente con la regla de la mano derecha.